resistiré. La región braquial que nos interesa hoy va a tener principalmente un protagonista que es el húmero. El húmero que ya lo conocemos cuando describíamos la cintura escapular en relación a la clavícula y a la escápula, y habíamos descrito su extremo proximal con las características que conocemos: la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el troquín, el troquíter y la corredera bicipital o corredera intertubercular. Hoy nos enfocaremos en la diáfisis o el cuerpo del húmero. Sabemos que la diáfisis es una de las más largas del cuerpo, luego de la del fémur. Tiene un extremo proximal que llamaremos metáfisis proximal y un extremo distal que llamaremos metáfisis distal, ambos con una gran cantidad de cartílago que permitirán el crecimiento longitudinal del hueso en la infancia y la adolescencia. El húmero va a tener una diáfisis, como todas las diáfisis, con 3 caras. Y esto habrá de ser una frase habitual y repetida. Lo que varía en las diáfisis simplemente es el nombre de las caras. En este caso vamos a tener una cara posterior que va a tener un elemento central y fundamental que llamaremos el surco o canal de torsión, que va a tener una trayectoria oblicua descendente de medial a lateral, y la presencia de 2 caras anteriores, una anteromedial y otra anterolateral. La anteromedial, que va a tener una pequeña tuberosidad para la inserción del músculo coracobraquial, y la lateral o anterolateral, que va a tener una formación en letra V dentilabial llamada V deltoidea, que va a recibir justamente al músculo deltoides. Iremos describiendo cada una de las características de acuerdo al elemento que vaya a transitar por allí o que vaya a insertarse exactamente. El extremo distal es único y muy particular porque se abre como un triángulo, como una paleta, por lo cual se llama paleta humeral, muy delgada en la visión lateral, muy ancha en la visión de frente o la visión posterior, que tiene la particularidad de recibir sistemáticamente a los huesos cúbito y radio distalmente en articulaciones particularmente interesantes que las iremos describiendo. ¿Qué vamos a encontrar en el extremo distal del húmero a nivel de su paleta? Vamos a encontrar una característica de relieve medial que llamaremos epitróclea, que va a tener inserciones musculares variadas, descritas cuando hagamos antebrazo. La epitróclea va a tener una incidencia importante en los golfistas. Su lesión inflamatoria y dolorosa se llama codo de golfista. Es habitual y es frecuente. Lateral a la presencia de la epitróclea, la presencia de la tróclea. La tróclea es, como sugiere su nombre, una articulación con un surco central y 2 relieves laterales. Tiene la apariencia de una cabeza de polea o un carrete de hilo sin hilo o un reloj de arena horizontal, sin arena y no da la hora, pero es la descripción. A quien recibe va a recibir al cúbito. El cúbito es entonces el que va a articularse con la tróquea, como veremos en algunos instantes. Lateral a la tróquea, la presencia del cóndilo. El cóndilo es el relieve con diámetro antero posterior más importante que va a recibir a la cabeza del radio. Cóndilo humeral, articulación húmero-radial. Y lateral al cóndilo, la presencia del epicóndilo. Es un relieve parecido a la epitróclea que va a tener también la facilidad de ser palpado a través de la piel. Es también doloroso e inflamatorio en las lesiones denominadas codo de tenista. Sumamente frecuente. Nadal, Federer, cualquier tenista de alto rendimiento ha sufrido lesión de esta naturaleza. Cualquiera de nosotros puede tener intenso dolor e inflamación en la zona sin ser tenista, pero por mecanismos de esfuerzo muscular, habitualmente músculos que hacen supinación o rotación externa.
Entonces tenemos esas características interesantes en relieve. En bajo relieve vamos a encontrar dos fosas. Uno, la fosa denominada cubital, que va a recibir al proceso coronoideo del cúbito. Y dos, la fosa denominada radial, que va a ser la que reciba a la cabeza del radio. ¿Cuándo? Cuando estas estructuras, la cabeza del radio y el proceso coronoideo del cúbito, hagan flexión, se acerquen poderosamente al húmero y necesiten un bajo relieve para lograr una flexión completa. Entonces ahí observamos claramente las depresiones que hacen a estas fosas que permiten una flexión completa del codo. La articulación del codo tiene una gran movilidad próxima a los 165 grados. ¿Qué encontraremos en la cara posterior? La cara posterior va a tener una megafosa, una fosa muy grande en la parte central y posterior que va a recibir al pico del olecranon. Olecranon corresponde al hueso cúbito. El pico podrá ingresar profundamente en esta fosa, permitiendo una extensión máxima, una extensión de 180 grados o estiramiento al máximo del codo. El codo, entenderemos, es una articulación, por tanto, muy compleja, como ninguna otra, porque va a tener tres componentes: el húmero en la parte craneal o superior, la presencia del cúbito en la parte interna o medial y por debajo del húmero, y el radio, el hueso fuerte e importante del antebrazo, en la parte lateral. Entonces es una articulación que va a reunir tres huesos que no solamente los reúne, sino que van a tener acciones distintas y complementarias. El cúbito va a tener una acción tipo tróclea. Las articulaciones troqueales definitivamente decimos son las articulaciones más celosas en cuanto a solamente permitir la flexión y extensión del codo. Entonces, entre cúbito y la tróclea humeral, flexión y extensión. Y lateralmente la presencia del radio, que es una estructura interesante, que va a girar sobre sí misma. Es una articulación condilia por parte del húmero, ligeramente excavada por parte del radio, que va a permitir el giro sobre sí mismo. El radio irá a montar entonces al cúbito para permitir la pronación o rotación interna, la acción inversa, la supinación o rotación externa. Para esto entonces vamos a tener articulaciones entre el húmero y el cúbito, entre el húmero y el radio y entre el cúbito y el radio. Y esto nos obligará a tener una serie de elementos que permitan su estabilidad. Vale decir que radio y cúbito deberán mantener distancias, serán equidistantes, como la relación también indudablemente entre el húmero y el resto de las estructuras. El húmero en la parte medial, epitróclea, va a proyectar un ligamento que se llamará húmero cubital y tendrá tres fascículos que se van a dirigir hacia atrás para encontrar a la cara lateral de esta prolongación que llamaremos olecranon por parte del cúbito, que veremos enseguida. Y luego veremos fascículos que se dirigen descendentes y fascículos que se van a proyectar hacia adelante para encontrar este pequeño relieve anterior que se llamará proceso coronoideo, como una corona por parte del cúbito. Este es el ligamento colateral interno. Ligamento colateral interno, entonces, que va a dar la estabilidad medial o interna de la articulación. Lo propio acontecerá en el otro extremo, cuando veamos la relación entre el radio y el cúbito, y el radio y el húmero. Esta es la articulación, entonces, húmero radial con el ligamento colateral externo. El ligamento colateral externo va a unir entonces el epicóndilo o cóndilo lateral con la cabeza del radio. Va a abrirse como un abanico que va a sujetar aquello. Y aquí tendremos un tercer elemento muy interesante. Entonces teníamos el ligamento colateral interno, el ligamento colateral externo, y aquí vamos a tener un ligamento que llamaremos ligamento anular, porque va a cumplir como tal, va a aparecer un verdadero anillo alrededor
de la cabeza en su parte inferior y el cuello del radio. Entonces la cabeza queda por arriba y el cuello inmediatamente por debajo, como un estrechamiento interesante. Esta relación va a permitir una coordinación de movimiento. El radio va a girar en relación del cúbito, articulación tipo trocoidea. Tronco viene de tronco, ¿no es cierto? Entonces el tronco para el caso es el radio que va a girar sobre sí mismo para permitir el desplazamiento de pronación y de supinación. Tenemos entonces al ligamento anular. Hay un detalle interesante y anecdótico en esto. En la primera infancia, cuando somos pequeñitos, la cabeza del radio definitivamente es más pequeña, menos voluminosa. Y esto hace de que con relativa facilidad pueda salirse el radio, desplazarse el radio hacia abajo. Cuando se jala, se tracciona la mano del infante. Cuando queremos que el chiquitín no pise algo que no debió pisar o meterse al barro, o queremos que suba una grada rápidamente, o la acera, porque peligrosamente viene un coche, entonces nos va a interesar definitivamente que el chiquitín se levante rápidamente y lo traccionamos, lo jalamos del brazo vigorosamente, y ahí se complica ahí mucho esta situación. Entonces se llama prono doloroso. Definitivamente lesión habitual y frecuente en los infantes. Es la lesión también de la nurse, de la que cuida, de la babysitter, la que cuida al bebecito, jala el brazo vigorosamente por cualquier circunstancia, o evitando que se caiga de la cama el infante y queda colgado el mismo. Y se produce un intenso dolor. Se toman radiografías y si no hay experiencia en el evaluador, definitivamente dice no hay lesión ósea. Cuando en realidad se ha producido una luxación, se ha salido a la cabeza del radio hacia abajo porque es muy fina y delgada. Entonces hay que hacer una maniobra particular en la que hay que empujar la cabeza contra el ligamento y producir una flexión simultáneamente con ese bracito y mantener el reposo para que tengamos una reducción de la luxación. En el mejor de los casos hay un clic característico de resolución del problema. Entonces, ligamento anular, que nos interesa como alternativa, ligamento colateral interno y ligamento colateral externo, que van a ser los tres referentes ligamentarios que nos interesen para esta articulación tan compleja y tan interesante también. Para poder saludablemente valorar y visualizar la integridad de la región braquial, nos interesa conocer y reconocer los extremos proximales del cúbito y del radio también. El cúbito es un hueso único, extraordinario por su apariencia. La asemeja habitualmente a una llave de tuercas en su extremo proximal. Aquella que puede abrazar es una tuerca y poderla girar. Ese extremo proximal entonces tiene una cavidad que llamaremos sigmoidea mayor, que va a poder recibir y abrazar por detrás a la tróclea, y tiene también una cavidad sigmoidea menor, evidentemente más pequeña, que es la que va a recibir a la cabeza del radio. Articulación troclear esta, que le va a permitir girar al radio apoyado en esa pequeña cavidad sigmoidea. El extremo posterior de esta cabeza del cúbito, mal llamada cabeza porque la cabeza en realidad se encuentra abajo, es distal, sin embargo es el extremo más grande e importante. Esta prolongación hacia atrás llamaremos olecranon. El olecranon va a tener un pico, que es aquel que ingresa en profundidad en la fosa olecraneana provista por el húmero en la extensión máxima hacia los 180 grados. Pico de olecranon y olecrano, entonces los elementos que tendremos en la parte posterior a esta cavidad sigmoidea. Por delante, una prolongación en forma de corona, por eso denominada coronoidea, que va a tener una particularidad: en su vértice va a recibir al músculo bíceps. Entonces, si nosotros vemos lateralmente la relación entre el húmero y el cúbito, encontraremos un pico adelante para el bíceps y el olecranon por detrás, que recibirá al músculo antagonista del bíceps, al músculo
tríceps que hace al compartimento posterior. Tenemos entonces una prolongación anterior, otra posterior, un pico, una cavidad grande y otra pequeñita. Por parte del radio vamos a tener una cabeza más bien aplanada, con una pequeña cavidad arriba que va a recibir al cóndilo. Esa cabeza también se llama capitatum o capitel. Vamos a ver que la cabeza es un segmento de tronco, un tronquito más bien cortado lateralmente. El cúbito va a poder articularse con el radio. Entonces esa relación radiocubital va a constituir la articulación radiocubital proximal, que la entendemos trocoidea, decíamos, que permite que gire sobre sí mismo el radio montando al cúbito, haciendo pronación. Hacia abajo, distal a la presencia de la cabeza, encontraremos un estrechamiento. Todo estrechamiento que continúa en la cabeza se va a llamar cuello. El cuello va a prolongarse descendente hasta encontrar un relieve importante porque en ese relieve se va a insertar el músculo bíceps. El bíceps entonces va a crear prácticamente esa tuberosidad que llamaremos bicipital o radial, y será más voluminosa cuanto el bíceps sea más fuerte y vigoroso. Entonces adultos fuertes que levantan mucho peso tendrán una tuberosidad más grande. Entre la cabeza, el cuello y el resto de la diáfisis, el radio va a condicionar un ángulo que llamaremos ángulo radial diafisiario, que va a permitir que el radio tenga esa pequeña separación con la estructura cubital, que en su momento veremos a nivel diafisiario. Cuando veamos antebrazo, va a estar cubierta esta zona por una membrana interósea que mantiene el espacio, siempre el mismo espacio. Hueso, radio y cúbito serán entonces equidistantes. Va a ser una preocupación habitual que así se mantengan en la misma distancia para que el radio pueda montar al cúbito y generar la acción. Este extremo proximal del radio o cabeza puede sufrir fractura cuando se produce un mecanismo habitual, que es el caer apoyando la palma de la mano. Ese impacto, esa energía recorre el hueso radio y acaba produciendo un impacto a manera de un martillazo en la cabeza del radio, fracturando. Se abre como un abanico y potencialmente a veces hay que operar para reparar el mismo. La región braquial, por tanto, va a tener al húmero como protagonista, pero al radio y al cúbito como sus objetivos dinámicos. Todo lo que se encuentre en el brazo estará encargado de mover al antebrazo, o sea, al radio y al cúbito, así como todo lo que describíamos en cintura escapular muscular estará encargado de mover el brazo. Lo que describamos en su momento en el antebrazo tendrá como objetivo mover la mano y los dedos. Entonces esa secuencia va a ser importante siempre tenerla en mente. ¿Qué músculos describiremos en el brazo? En el brazo describiremos una cantidad mucho menor que en la cintura escapular y nos hemos dispensado a un músculo particularmente interesante por su apariencia, el músculo deltoides, como el músculo del extremo proximal del brazo. Si bien podemos describirlo también en cintura escapular, pero dada la cantidad de músculos que allí se encuentran, preferimos hacerlo en esta región braquial, entendiendo que además va a insertarse también en el mismísimo húmero y va a ser capaz de movilizar en todos los sentidos a este. Se llama deltoides por su apariencia de un delta o triángulo, vale decir, tiene un vértice inferior que inserta a este músculo en el húmero y una base interesante en cuanto se va a poder insertar en toda la cintura escapular, tanto en la clavícula por delante, cuanto en la escápula a través de su espina por detrás. Entonces el deltoides va a tener una apariencia delta en relación de esta letra griega
y habrá de estar constituido por 3 fascículos, uno fascículo posterior, un fascículo medio y un fascículo anterior. Los 3 fascículos van a sumarse para fortalecer su acción, pero van a tener acciones independientes también. El fascículo anterior del deltoides se va a insertar proximalmente en la clavícula. Tiene una inserción entonces en el borde anterior de la clavícula, su mitad lateral, una inserción muy amplia. De allí desciende haciéndose cada vez más estrecho para terminar en la V deltoidea, que veremos luego, que corresponde a la cara anteroexterna del húmero. Ese fascículo, el fascículo anterior, es el directo encargado de levantar, de llevar hacia adelante el húmero y por lo tanto todo el miembro superior, lo que podemos llamar flexión. El fascículo lateral es el fascículo de la vacuna. Allí vamos a colocar, vamos a administrar la medicación profunda, intramuscular profunda. Este músculo se va a encargar, el fascículo medio, de elevar lateralmente el brazo, lo que llamaremos abducción. La abducción habitualmente se llama elevación cuando ya va a ser mayor a la línea horizontal y va a superar los 90 grados. Y un fascículo posterior que se inserta en el hueso posterior de la cintura escapular, en la escápula y más propiamente en el labio inferior de la espina de la escápula. De allí desciende lateralmente para terminar como los otros 2 anteriores fascículos, insertándose en la cara anterolateral del húmero y formando la V dentilabial deltoidea de la cara anteroexterna. 3 fascículos musculares entonces que tienen acciones complementarias pero diferentes, gran fortaleza, por lo tanto es el gran elevador del miembro superior hacia adelante, atrás y lateralmente. Su inervación es interesante porque va a estar inervada por el nervio circunflejo. Es uno de los nervios terminales del paquete, más bien del plexo braquial. El bíceps braquial, bíceps por su presencia con 2 vientres musculares, voluminosos, carnosos, palpables en la superficie anterior del brazo, mismo que va a tener la facultad de desplazar el antebrazo en supinación y en flexión, como comentaremos luego. El bíceps posee 2 vientres musculares, uno que es lateral, el vientre lateral o porción denominada larga, y el vientre medial o porción o cabeza o caput corto. Los músculos que hacen a esta estructura poderosa se van a insertar distalmente en el extremo proximal del radio, denominado tubérculo radial o bicipital. Ambos van a unirse entonces en un solo tendón que irá a fijarse en el hueso lateral del antebrazo. Este tendón atraviesa la fosa cúbita, que es esa depresión central y anterior del codo, por la que van a pasar estructuras vasculares y tendinosas y nerviosas que veremos luego. El tendón va a constituir músculos carnosos que van a ascender por la parte anterior y van a dirigirse el uno medial y el otro lateral. La porción corta habrá de terminar, como su nombre sugiera, muy próxima en relación de la otra, va a desplazarse ascendente oblicua medial hasta terminar en el vértice del proceso coracoideo conocido nuestro porque recibe a 3 ligamentos y a 3 músculos también. La porción corta del bíceps, al músculo pectoral menor y al músculo coracobraquial. Entonces los 3 músculos van a terminar en el proceso coracoideo. Porción corta, cabeza corta del bíceps. ¿Qué acontecerá con la porción larga? La porción larga va a tener un trayecto muy particular. Asciende por la denominada corredera bicipital
de la cara anterior del húmero, va a abrazar esta cabeza, va a encontrarse vinculada y relacionada con las bursas que evitan roce y fricción. Luego esta porción larga, este tendón, va a tener un trayecto curvilíneo, se va a introducir dentro, va a pasar por el interior de la articulación, va a ser intraarticular, por tanto, va a abrazar la cabeza del húmero y va a terminar en la parte alta de la cavidad glenoidea, en la tuberosidad supraglenoidea, constituyendo un elemento de sujeción, de estabilidad de la cabeza importante. Termina en relación del rodete, aquel que va a abrir, a ampliar la cavidad glenoidea y recibir mejor a la cabeza del húmero. Entonces tiene un trayecto muy particular. Esta será la trayectoria en el denominado surco o corredera bicipital entre el trocánter grande, troquíter por fuera, y el menor o troquín en la parte medial o interna. La presencia de dos vientres permite una gran estabilidad a la articulación del hombro, tomando ambos tendones a la postre la escápula como referente. Cuando se necesita hacer mucha fuerza, entonces ambos tendones acercan el miembro superior contra la escápula, dándole una estabilidad suficiente. La acción del bíceps será principalmente de supinación contra resistencia. Lo que va a buscar entonces es rotar para afuera el miembro superior contra la resistencia, contra levantar un objeto, ascenderlo, lo que fuere, que es una acción importante. Complementariamente es flexor del antebrazo en relación del brazo. El bíceps va a estar inervado e irrigado por el paquete que desciende muy próximo a él. El bíceps va a tener al nervio musculocutáneo como su referente y la arteria humeral superficial como vascularización, nutrición o irrigación. El músculo habrá de ser inervado por el nervio músculo cutáneo. Es un nervio que va a pasar profundo al músculo que hemos resecado y tiene la peculiaridad de atravesar al músculo coracobraquial, que describiremos enseguida, y terminar finalmente y todo el compartimento anterior. La nutrición, la vascularización va a corresponder a la arteria humeral superficial. La humeral superficial desciende por el surco bicipital interno, acompañada del nervio mediano y de la arteria y de la vena correspondiente, para constituir el paquete vasculonervioso braquial. El surco bicipital interno, por tanto, es muy importante para la región braquial y para el miembro superior del todo, por la presencia del paquete vasculonervioso, constituido, decíamos, por la arteria, el nervio y vena. La arteria humeral superficial, la vena del mismo nombre, a veces dos, y el nervio mediano, que van a acompañar a estos y que después se van a trasladar distalmente para cruzar a través de la denominada fosa cúbiti. Fosa cúbiti tendrá mucha trascendencia porque a través de ella cruzarán arterias, venas y nervios trascendentes para la región antebraquial y la mano. Entonces es una zona vital para todo el miembro superior. El bíceps va a ser entonces el músculo carnoso, palpable y evidente de la región anterior del brazo o compartimento anterior. Profundo al bíceps encontraremos el músculo braquial anterior. El músculo braquial anterior es, como su nombre sugiere de forma muy explícita,
el músculo de la región del brazo y por su parte anterior. Es un músculo carnoso, profundo al bíceps y a la presencia del nervio músculo cutáneo. Va a insertarse en la diáfisis del húmero, inmediatamente por debajo de la inserción del deltoides, de la V deltoidea. El músculo braquial anterior desciende protegiendo y cubriendo toda la diáfisis humeral por sus caras anteromedial y anterolateral. Se transforma distalmente en un tendón, el cual irá a terminar en el otro hueso del antebrazo. Recordemos que el músculo bíceps terminaba en el radio. El músculo braquial anterior, irá a terminar en el extremo proximal del cúbito. Llámese proceso coronoideo del cúbito. Este proceso permite el desplazamiento hacia adelante o flexión del cúbito en relación del brazo. Los músculos bíceps braquial, por tanto, terminarán a nivel del radio y el músculo braquial anterior terminará en el proceso coronoideo del cúbito. Por tanto, los dos músculos del compartimento anterior tendrán inserción en ambos huesos del antebrazo, permitiendo una acción sinérgica sobre ambos huesos, entendiendo de que el músculo braquial anterior es el flexor por excelencia, el bíceps es flexor complementario, aunque supinador contra resistencia por excelencia también. Entonces, ese es el compartimento anterior en virtud de esos dos músculos. Ahora, profundo al músculo y medial al mismo, la presencia de un otro músculo con una particularidad interesante, el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial va a insertarse en el proceso coracoideo y terminará en el brazo. El músculo coracobraquial se va a dirigir, decíamos, desde el proceso coracoideo, aquella prolongación de la escápula hacia adelante, donde además se insertaba el músculo pectoral menor, la presencia de varias bursas en el entorno, y este músculo, el coracobraquial, va a desplazarse oblicuo descendente lateral hasta encontrar el tercio medio de la cara antero-interna del húmero. Es un músculo que se va a permitir la acción de aducción, va a aproximar y va a generar rotación también sobre su propio eje para el húmero. Pertenece al compartimento anterior, es inervado también por el nervio músculo cutáneo, y el detalle interesante es que va a estar atravesado por denominación de nervio perforante de Casserius, para el músculo nervio perforado de Casserius. El compartimento anterior, entonces, con esas tres masas musculares. El compartimento posterior va a estar ocupado simplemente por un músculo, el músculo denominado tríceps, por la presencia de tres vientres musculares por parte de él, una inserción distal a nivel del cúbito, más propiamente en el olecranon, un olecranon grande en virtud de una acción tricipital vigorosa e importante. El tríceps va a tener tres vientres que van a prolongarse ascendente. Dos de ellos se van a quedar a nivel de la diáfisis humeral, a nivel del canal de torsión, y una tercera porción que va a ascender
hasta encontrar en la tuberosidad infraglenoidea del húmero. Esta prolongación interesante le va a dar mucha estabilidad secundariamente a la presencia del músculo en cuanto a la articulación glenohumeral. La porción larga del tríceps es la porción superficial que va a ascender, es la palpable en la cara posterior y piel de la misma. En su trayecto oblicuo medial va a originar unas características muy particulares, la presencia de dos triángulos y un cuadrado en su relación con el húmero lateralmente, la escápula medialmente y los músculos redondos. Estos espacios van a permitir el paso a su vez de estructuras descritas de forma habitual. Estos espacios se denominan el triángulo húmero tricipital, entre el húmero y la porción larga del tríceps, por donde va a pasar el nervio radial y la arteria humeral profunda, que irán a descender en relación del canal de torsión, y el nervio que acabará distalmente de forma muy generosa, inervando a gran cantidad de los músculos posteriores del antebrazo. El nervio radial, veremos en su momento, es el nervio de la extensión por excelencia. El nervio radial entonces va a cruzar por el triángulo húmero tricipital. Existe otro pequeño triángulo que denominaremos homotricipital. Va a permitir el paso de la arteria subescapular. Y un tercer segmento o espacio más bien cuadrilátero, cuadrado, que va a permitir el paso del paquete circunflejo. El nervio, la arteria y la vena circunflejos o axilares que cruzarán por este espacio cuadrilátero, también descrito por Velpeau como el cuadrado de Velpeau. Entonces, tres características, espacios, ventanas, que va a originarse a partir de la porción larga del tríceps. Las porciones denominadas cortas o caputs, medial y lateral del tríceps, van a quedarse solamente a nivel de la diáfisis. Ambos van a circunscribir el canal de torsión que permite el paso, decíamos, de la arteria humeral profunda y del nervio radial. Estos dos lo que van a hacer es fortalecer la acción base del tríceps, que es la extensión del codo, en cuanto traccionan hacia atrás el olecranon, permitiendo que se devuelva a posición anatómica la relación ósea del antebrazo con el brazo. Los dos caputs, entonces, lateral y medial, terminan insertos exclusivamente a nivel del húmero. Este es el canal de torsión con la presencia de la arteria humeral profunda y el nervio radial, canal de torsión oblicuo largo descendente de medial a lateral, sumamente importante. Las lesiones fracturarias de la diáfisis del húmero van a tener una complicación no deseable, que es justamente la sección, la lesión del nervio radial. El radial es el extensor por excelencia, decíamos. Su lesión originará la imposibilidad de extender codo, muñeca y dedos. Por lo tanto, la mano de simio o mano caída será la más evidente. La irrigación, la inervación del tríceps, como es evidente, va a corresponder entonces a este paquete que cruza a través del canal de torsión. Bien, estos son los elementos que nos interesan conocer en la región braquial. Muchas gracias.